Hoy es un tiempo muy hermoso para poder buscar la presencia del Señor y quiero animarte para que hagamos una oración y le digamos: Señor, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias porque sabemos que hoy una vez más tu palabra no volverá a ti vacía y anhelamos con todo nuestro corazón que produzca el fruto y el propósito para el cual tú la has enviado. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. El título del mensaje hoy es ¿cómo enfrentar los malos pensamientos? ¿Quién no ha tenido un mal pensamiento? Y a veces hablamos de expresiones: uy, es que he tenido unos pensamientos tan malos, he tenido unos pensamientos tan negros, he tenido unos pensamientos tan perversos. Y todas esas expresiones tienen que ver con esa realidad que tú y yo vivimos. Pero vamos a ir a la palabra y vamos a entender entonces qué es lo que ella nos está diciendo. Primero vamos a mirar en Mateo capítulo 15. Jesús está enseñando desde el versículo 18 y lo enlaza con el 19 diciendo la misma idea. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Y eso contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Que salen del corazón, que salen de nuestra mente. Cuando hablamos del corazón, hablamos de la mente como el centro de nuestras emociones. El Señor entonces está ayudándonos a la luz de la palabra a lidiar o a confrontar o a manejar lo que son los malos pensamientos también. Pero hay cosas que necesitamos entender, ir a la palabra y darnos cuenta. En primer lugar, los malos pensamientos son una realidad de todos los seres humanos. En últimas, lo que tendríamos que entender, de acuerdo a lo que hemos visto por la palabra, estamos bajo una naturaleza caída, influenciados por un corazón engañoso y perverso, una mente engañosa y perversa. Y el Señor ha reconocido eso. Vamos a ir al libro de Génesis y vamos a Génesis capítulo 6, en el verso 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. ¿Qué es lo que el Señor está entendiendo en el contexto del arca de Noé, antes de que el arca pueda terminar de ser construida, antes de que el arca ya esté sobre las aguas que el Señor manda? Él hace un análisis del corazón del hombre y dice que los pensamientos eran de continuo solamente al mal. Estaban inclinados. Y uno dice, de continuo, no habían pensamientos buenos, no habían cosas que rescatar, posiblemente muy pocas, pero eran ahogadas por su maldad. Esto obedece a que ya el ser humano había caído de la gracia de Dios desde Adán y Eva, están influenciados por el pecado y entra con una fuerza tan impresionante que ha impactado el corazón de los seres humanos. Y quiero que miremos este contexto dentro del Nuevo Testamento y miremos lo que también nos dice allí en Romanos capítulo 3, versos 10 al 12. Como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Si entendemos esto a la luz de toda la palabra, nos damos cuenta que esta realidad es la misma realidad de los hombres antes del diluvio. ¿Qué ha cambiado? Le está hablando a la iglesia de Roma. Sus pensamientos se convierten en acciones. Y hoy, cuando miramos la raza humana, nos damos cuenta, está la misma realidad. Cuando el hombre está sin Dios,
está con pensamientos de continuo solamente al mal. Pero aún estando en Dios, nos damos cuenta que por estar influenciados bajo esa naturaleza caída, en un corazón engañoso y perverso, así hayamos recibido a Cristo como Señor y Salvador, esos pensamientos están. Entonces, wow, es una influencia fuerte, fuerte. Tenemos que trabajar con los malos pensamientos y pedirle al Señor que nos ayude, pedirle al Señor que nos transforme para poder avanzar en victoria. Los malos pensamientos terminan entonces siendo una de las puertas abiertas para que demonios entren, para que hayan influencias de las tinieblas, para que nuestra carne nos domine, para que nuestra realidad como seres humanos sea realmente muy, muy triste y muy alejada de Dios, o a veces muy confundida con otras cosas que no son del Señor. En segundo lugar, yo quiero que tú puedas pensar, los malos pensamientos son una mentira de nuestra naturaleza caída. En Efesios capítulo 2, verso 3, dice lo siguiente. Está hablando de muchos que habían conocido a Dios, dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Mira lo que está hablando acá. Está diciendo que en otro tiempo vivimos en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Muchas personas están pensando en que lo que hay en su mente es lo que hay que hacer. No hay parámetros, no hay límites, no hay valores, no hay un análisis, y lo que está expresando la palabra aquí en este momento es eso. Muchos han sido víctimas ¿de qué? De sus pensamientos. Hacen la voluntad de sus pensamientos que están influenciados por su carne, como lo vimos en el primer punto. Pensamientos tan diversos, pensamientos tan alocados, pensamientos tan realmente pecaminosos, y el Señor está diciendo, no, lo que tu mente está queriendo hacer, lo que está en un pensamiento allí, no es lo que yo he creado para ti, no es mi propósito para tu vida. ¿Y cómo sabemos eso? Pues por la palabra de Dios. Porque puede llegar un pensamiento de alguien, ay, soy homosexual, y un hombre dice, ay, me gustó ese hombre tan bonito. Sí, ese es tu mente, es tu pensamiento, pero es un pensamiento engañoso, porque la palabra de Dios dice que los hombres se deben enamorar de las mujeres y las mujeres de los hombres, no cambiar el uso natural ni la perspectiva natural de Dios. Entonces, ahí tú te enfocas. O cuando alguien puede decir, de pronto está en su negocio o está trabajando con alguien y ve la posibilidad de coger dinero, y ese pensamiento le llega y dice, no, pues, si es de pronto, como decimos, avivato, él piensa, ladrón que roba ladrón tiene 100 años de perdón. Ese es su pensamiento, que es una mentira, y entonces él actúa y dice, no, pues, entre tantos billetes de 100 y de color verde, sacar uno, no se van a dar cuenta. Un pensamiento que fue llevado a una acción. Tú no eres un ladrón. Dios no te creó para robar. Dios te creó para ser alguien solidario con los demás y poder vivir en comunidad. Eso fue lo que el Señor dijo. No es bueno que el hombre esté solo, pero cuando Él expresa eso es para poder compartir realmente, ayudándonos y no haciéndonos daño. Pensamientos que llegan cuando alguien pasa por un lugar, y hemos escuchado esos testimonios, y de pronto es un lugar donde hay muchas personas con problemas sexuales, donde hay prostitutas y hay mujeres que aún pasando por allí, tal vez en medio de esa influencia tan tremenda, les llega un pensamiento, dice, tú eres una prostituta, bájate. Allí
vas a encontrar tal vez a alguien que te va a mirar, a lo mejor si ha tenido problemas sentimentales o de autoestima, y llega eso sobre su mente y ella piensa que debe bajarse. Si se baja, sin duda terminará consiguiendo clientes de prostitución. Pero es solo su pensamiento. Ella no es una prostituta. Dios no la creó para eso. Entonces tiene que superarse y decir: no hago caso de mis pensamientos. Tus pensamientos no pueden ser tu Señor. Tu Señor es Jesucristo y es a Él al que tienes que obedecer a la luz de la palabra. Hay muchos pensamientos. Cuando alguien tiene rabia, tiene odio hacia otra persona y llega un pensamiento, dice: voy a golpearle la próxima vez que lo vea, y si él me responde, le voy a dar con este palo, y si aún me responde más, soy capaz hasta de matarlo. Dice la gente, ese es su pensamiento. Pero Dios no te ha creado para ser un asesino. Dios te ha creado para que tú ames a tu prójimo, a tu vecino, para que tú seas una persona diferente, un hombre de bien bajo los principios de su palabra. Y tú tienes que poner cuidado con tus pensamientos, porque por esos malos pensamientos han llegado muchas acciones en las vidas de las personas. Han hecho la voluntad de su carne, como lo acabamos de leer en la palabra, y han terminado, siempre he creído eso, o en un hospital, o en una cárcel, o en un cementerio, o lo más triste, o terminarán en el infierno. La paga del pecado es muerte, amado, y el pecado tiene que ver con una acción que consumó alguien y que empezó por un pensamiento. En tercer lugar, ¿cómo vamos entonces a trabajar con los malos pensamientos? Lo que la palabra de Dios nos está enseñando en 2 de Corintios capítulo 10, dice lo siguiente. En el verso 5 lo expresa en un contexto sí de guerra espiritual, pero en un contexto que, aunque en cierta manera tiene que ver con otras personas, tiene que ver con nosotros mismos y con el manejo de nuestros pensamientos. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y cuando dice llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, allí nos está hablando de algo muy interesante. Cuando alguien lo llevan cautivo es que lo cogen preso. Escucha eso. Y lo están entonces realmente judicializando. Y eso es lo que literalmente tenemos que hacer con nuestros pensamientos. Cuando identifiquemos algún pensamiento malo, algún pensamiento tonto, algún pensamiento negativo, algún pensamiento pecaminoso, entonces en ese momento hay que tomarlo preso y decir: un momentico, esto no está bien. Esto no es lo que enseña la palabra. Esto no es para lo cual Dios me creó. Entonces lo tomas preso. ¿Qué quiere decir eso? Que entonces no le das rienda suelta, lo tienes allí amarrado. Ojo, pero la palabra de Dios dice llevando cautivo todo pensamiento, porque hay pensamientos buenos. Hay pensamientos donde la gente tiene demasiado optimismo, euforia, se vuelven hasta chabacanes, y eso es un extremo peligroso también. Ese pensamiento hay que llevarlo cautivo. Alguien dijo: nunca tomes decisiones bajo emociones, ni negativas ni positivas. Normalmente te vas a equivocar. Entonces ese pensamiento también hay que llevarlo cautivo. ¿Ves? Tampoco podemos dejar por fuera aquellos pensamientos que son tontos. Alguien conoció del Señor en un municipio cercano aquí a Cartago. Y sabes, tenía una miscelánea, tenía una tienda surtida. Y él sintió que amaba tanto a la gente que no les cobraba. No me pague el mercado. No, tranquilo, vea, téngale regalo, lleve arrocito, lleve panelita, lleve frijolito. ¿Y sabes qué pasó? Se quebró por tonto. No, o sea, pensamientos como altruistas, queriendo ser el redentor del mundo. Hay que ayudar a los demás, pero hay que hacerlo con sabiduría e inteligencia. Yo no puedo ayudar a los demás cuando yo mismo me estoy hundiendo y después ¿quién me ayuda a mí? Nadie lo ayudó. Realmente así termina la historia. Y quiero animarte entonces a eso. Es llevando cautivo todo pensamiento, o malo, o negativo, o muy bueno, o altruista tal vez,
o tonto como esto que te acabo de compartir. Entonces lo llevamos cautivo, dice la palabra de Dios claramente, a la obediencia a Cristo. En otras palabras, los debemos someter a la luz de la palabra de Dios y mirar si eso está de acuerdo con los principios bíblicos, con lo que Dios nos está enseñando en su palabra, con lo que el Espíritu Santo nos está impulsando a hacer, porque Él es el que guía nuestras vidas. Entonces allí ya vamos a encontrar que esos pensamientos, después de pasar por ese proceso, unos van a terminar muriendo, condenados a muerte. Recuerde que estaban presos, y otros van a ser libres, pero van a ser libres dentro de los parámetros de Dios, van a ser libres guiados por el Espíritu Santo, van a ser libres buscando alcanzar el propósito con el cual Dios nos creó o nos llamó. ¿Entiendes eso? Y esto es espectacular, es algo hermoso que el Señor nos está animando a alcanzar. ¿Qué estás haciendo con tus pensamientos? ¿Hacia dónde vas? Este es el momento de que tú puedas entonces enfrentar tus pensamientos y reconozcas, sí, hay una realidad que están todos los seres humanos, pero que también esos pensamientos son una mentira de nuestra naturaleza caída y pecaminosa. Pero que hay una opción, que cuando los llevamos a Cristo, esos pensamientos pueden cambiar y nuestro corazón puede ser diferente. Recuerda que cuando hablamos de nuestros pensamientos o nuestra mente, estamos hablando de nuestro corazón realmente. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Entonces quiero animarte para que en este día hagamos una oración y le entreguemos nuestros pensamientos, nuestro corazón al Señor. Recuerda lo que Jesús dijo, porque de la abundancia del corazón habla la boca, pero del corazón es que salen los malos pensamientos. No dejes que salgan, cautívalos y somételos al señorío de Cristo. Y sé libre de cualquier pensamiento que no glorifique el nombre del Señor. Si ese es el deseo de tu corazón, repite esta oración conmigo y dile: Señor Jesucristo, hoy te recibo como mi Señor y Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Perdóname, lávame con tu sangre y ayúdame de aquí en adelante a tener pensamientos que te honren y te glorifiquen. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga.